¿Qué tal, amigos del canal? Soy Xane Silveira, periodista de La Opinión, y ya tenía ganas de hablar un poquito del Deportivo, volver a hacer algunos vídeos, y después de que he estado unos días de vacaciones, pues he dicho, mejor momento imposible para volver a grabar, para volver a analizar un poquito lo que hace el Deportivo semana a semana, también un poquito de femenino, de su cantera, bueno, un poco lo que el tiempo me dé. Así que vamos a arrancar estos vídeos de nuevo hablando un poquito de ese Deportivo 1, Sabadell 1. Ya ha acabado el partido, hace algunas horas estoy en casa y quería hacer un vídeo hablando un poquito de cuáles han sido las claves de un empate un poco gris, un partido en el que el Deportivo le ha costado un mundo poder meterle mano al Sabadell y al final un gol en una acción un poco aislada, un centro de Hugo Rama que remata a Barbero en los últimos minutos, salva un punto al Deportivo para continuar siendo líder. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito de ese Deportivo 1, Sabadell 1, que me pareció que muy interesante, con muchas claves tácticas a analizar, con varias sorpresas y sobre todo con un Deportivo al que le faltó fluidez, le faltó juego, le faltó sobre todo encontrar a los de dentro, encontrar a Mella, encontrar a Jeremai, a Lucas en mejores posiciones, y un Sabadell con Óscar Cano que hoy se lleva la medalla porque creo que planteó un partido muy interesante, quizá el rival que más dificultades ha puesto al Deportivo junto al Nastic en los últimos 2 meses, en esta racha de victorias que muchos ya conocéis del Deportivo, 7 victorias seguidas después de ese empate ante el Nastic y ahora este empate ante el Sabadell, en un encuentro que por una parte el Deportivo salió con su 11 ya prácticamente de gala, nos lo conocemos todos de carrerilla, y el Sabadell sí que tuvo ahí un cambio en la delantera, le faltaba Vladis, el delantero titular, entró Moyano, no en punta, luego hablaremos de esto, sino en banda izquierda, y fue Abde el que jugó arriba junto a Baselga, que se lesionó, una baja, bueno, importantilla, y que trastocó un poquito los planes de Óscar Cano en ataque. Un Óscar Cano que creo que planteó muy bien el partido para meterle mano a un Deportivo que en la primera parte, como digo, se atascó mucho, incluso llegó a ponerse por delante en el marcador el Sabadell a balón parado, y luego ya en la segunda parte con cambios de esquema, con muchos jugadores ofensivos, aprovechando también el tirón de Riazor, 26.000 personas hoy en Riazor, así que una pasada para un partido de la tercera categoría del fútbol español. Consiguió llegar ese gol del empate después de ese penalti de Lucas, que creo que marcó un antes y un después en el partido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las claves tácticas, de las pinceladas que me han parecido más interesantes del partido. Lo primero, comentaba antes, Óscar Cano creo que le ganó la batalla táctica a Imanol Idiáquez, se reencontraba el técnico granadino con Riazor, que además le recibió con pitada, incluso Óscar ahí al acabar el partido, pues bueno, tuvo unas palabras un poquito de su sentir con la prensa, pero muy interesante el Sabadell, cómo planteó el partido. El Deportivo desde el principio de temporada tiene algunas dificultades para sacar la pelota desde abajo cuando los equipos le presionan alto, cuando le cierran los pasillos interiores, sobre todo este Deportivo que por dentro tiene 2 centrocampistas de mucho trabajo, de mucho recorrido, como puede ser Villares, otro más posicional como es José Ángel, pero que es un perfil más defensivo. Y cuando obligan al equipo a dividir, cuando no consiguen encontrar a Lucas entre líneas, cuando no consiguen juntar pases con comodidad hacia Jeremai y Mella, el equipo sufre, el equipo ahí le falta un perfil un poquito más creativo en la medular, tampoco los centrales estuvieron muy acertados en esa serie de balón, tampoco Chimo cuando se sumaba, entonces al final ahí le cuesta habitualmente al Depor. Hoy le costó mucho más porque el Sabadell creo que hizo un grandísimo trabajo en la presión. Creo que la presión del Sabadell hoy fue fundamental para entender y para explicar un poquito el partido. El Sabadell con ese 4-4-2 presionando, vamos a ver algunas imágenes que he capturado ahí, cómo encerraban los segundos pases del Depor, no los primeros. José Ángel, Pablo Vázquez, Pablo Martínez podían tocar entre ellos con cierta comodidad, y los problemas llegaban para avanzar, para intentar conectar con los extremos. Tapaban principalmente 2 líneas de pase, las líneas por dentro, no tanto quizás enfocado a que José Ángel conectase con Villares, sino que Villares y José Ángel pudiesen conectar con Lucas. Hacían un embudo ahí muy bien cerradito, ese Sabadell que vimos en 4-4-2, como iba cerrando siempre muy bien acompasado, ese acordeón como se movía a izquierda y derecha cuando basculaba, pero la presión era muy interesante porque cerraban muy bien por dentro. Primera consigna clara de Óscar Cano hoy, que no circulase la pelota por dentro y que tampoco hubiese conexión central-extremo, que es algo que hace a veces el Deportivo. Se saltan líneas de pase para buscar a Mella al pie, para buscar a Jeremai al pie, ahí que puedan girar, sobre todo Jeremai que tiene muy buen giro entre líneas, o que Mella pueda encarar a su extremo, pero cerraron esas 2 líneas, cerraron esa conexión central-extremo, y ahí el Deportivo, la verdad,
es que le costó. Este Deportivo de Imanol Idiáquez tiene dos cosas en las que es muy bueno. Una, transitando, cuando corres un equipo que es brutal, sin duda alguna el mejor de la categoría porque tiene jugadores para ello, tiene los mejores atacantes o algunos de los mejores atacantes de la competición, y también es un muy buen equipo cuando presiona alto, cuando roba en los primeros pases rivales, ahí es un equipo muy peligroso. Pero el Sabadell le pudo dar una vuelta a esa presión adelantada del Deportivo, con José Ángel con Villares saltando muy altos. Y lo que hacía muy interesante el Sabadell era que Moyano, extremo izquierdo, se metía por dentro a la espalda de los centrocampistas, atraían a los mediocentros deportivistas con Salvador y Domenech muy cerquita de los centrales, y ahí podía aparecer Moyano, podía aparecer Abde a la espalda de la primera línea de presión del Deportivo, girar y coger a campo abierto a un Deportivo que ahí se partió y que tuvo algunas dificultades. En general fue un partido que se le atascó muchísimo al Deportivo. De hecho, solo hay que ver un poco la zona de recepción siempre de Lucas, como está muy atrasado, baja mucho a recibir para intentar dar juego al equipo, pero no lo consigue. El Sabadell siempre planteando una defensa muy férrea, muy encima de los jugadores. Veíamos por ejemplo, en la figura de Astals, que creo que hizo un partido defensivo brutal, primero con Jeremai en la primera parte y luego en la segunda, como siempre le encimaban, y al final, aunque el Deportivo tuvo algunas, principalmente a través de Jeremai, que dejó 2-3 acciones buenísimas, en especial el disparo de zurda que tiene, pero también tiene un disparo desde fuera del área y también tiene una dejada para Lucas al filo del descanso, que son muy buenas. Pero al final, en el 42-43, llega ese gol del Sabadell a balón parado, una acción un poquito aislada, porque realmente sí que Parreño salva una ocasión de Domenech nada más arrancar el partido, pero yo creo que Parreño hoy intervino bastante poco, y en un balón parado hay un fallo de marcas. Está José Ángel con Pau Resta, que es el que remata, pero a José Ángel hacen una especie de placaje que se queda por el camino. Pau Resta entra solo, sí que es verdad que le persigue un poquito a Barbero, pero no era la marca de Barbero realmente. Remata Pau y acaba en gol. Casi reacciona el Depor con la jugada que comentábamos antes, pero nos vamos al descanso con ese 0-1 que dolía a la parroquia de Riazor. Y el segundo tiempo también fue muy interesante, porque aquí cambió. El Sabadell lógicamente no pudo mantener el ritmo de esa primera parte donde apretaba muy alto, casi siempre, como dices, segundos pases, pero a veces también los primeros pases, también a Parreño, también saltando al portero, también saltando a los centrales. Un Sabadell muy atrevido, que poco a poco fue aculándose, fue echándose atrás, e Idiáquez aquí tocó el equipo. En un primer cambio que me parecía que tenía mucho sentido, porque creo que en la primera parte el Deportivo no era capaz de encontrar los espacios, y al final en ese 4-4-2 desde el Sabadell habían dos zonas donde más podían generarse los espacios, o tres zonas. Una era la espalda de los centrales, que alguna vez Pablo Martínez, Pablo Vázquez atacaron con algún balón largo. De hecho, en uno de los primeros minutos hay una jugada de Barbero que recibe dentro del área y le pitan fuera de juego, pero incidió poco en eso el Deportivo hoy. La otra zona lógica eran las bandas, porque el Sabadell cerraba muy cerquita, muy juntitos, y lógicamente quedaban huecos por fuera. Y ahí es cuando Idiáquez con carrileros pasa a defensa de tres centrales, metiendo a Jaime por Valenciaga, intenta explotar esas bandas. ¿Y cómo intenta explotar esas bandas? Sumando, bueno, por banda empiezan Mella en la izquierda y Chimo en la derecha, pero suma por dentro a Lucas de media punta izquierdo y a Jeremai de media punta derecho. Esto es interesante porque luego se van a estar chocando mucho, se van a estar cambiando mucho. Pero sale el Deportivo en la segunda parte con un 3-4-3 buscando que Lucas y Jeremai reciban en esos espacios entre central, lateral, medio centro, extremo, el típico cuadradito que siempre se dibuja, y que si no recibes ahí, por lo menos atraigas ahí a los centrocampistas rivales y puedes abrir las bandas para llegar por fuera. Mejora el Deportivo mucho con el inicio de la segunda parte. De hecho, tiene varias ocasiones, sobre todo la de Villares es la más importante, que también se va a pedir penalti. No sé si realmente si hay penalti, pero mejora ahí el Deportivo hasta el momento del penalti. No había espacios. Jeremai se inventa los espacios. En un día donde hace falta magia, Jeremai puso la magia, pero hoy, amigos, había un poquito de mala suerte. Lucas lanza el penalti, Lucas se resbala, falla el penalti. Pues un resbalón de manual, lo que se viene diciendo. No hay otra cosa. Me río por no llorar, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada, cabeza arriba. No. Y a partir de ahí cambia un poco el partido, porque creo que después empieza el carrusel de cambios, mucho movimiento. De hecho, hay un momento después de que entre Davo que Lucas le dice a Jeremai y a Mella que se cambien. Entonces Mella, que estaba en la izquierda, vuelve a la derecha y Jeremai pasa a la izquierda. Y entonces en la derecha se juntan Lucas, Davo, Mella, los tres abiertos, los tres a veces tropezándose.
Y luego el carrusel de cambios de Diáquez, que a mí me recordó un poquito al partido de Sestao River. Y Diáquez creo que tiene una buena lectura de juego, al menos suele intervenir muy bien, pero creo que cuando el equipo va perdiendo, va por abajo, le cuesta un poquito no volverse, no cegarse con sumar muchos atacantes. El Deportivo sumó muchísimos atacantes, acabó jugando con 5 delanteros, o 5 atacantes, vamos, si consideramos a Jeremai y a Mella extremo, pero entró Davo, luego entró Alcaina, muchos jugadores por delante de la pelota y poca claridad con el balón. Tardó mucho en entrar Hugo Rama, que es ese perfil que te puede dar un poquito más de juego. No entró Rubén, que también era un futbolista que te podía dar cierta lectura por dentro, pero sobre todo Hugo Rama, que acabó asistiendo a Barbero. Y yo creo que se le echó en falta desde los primeros minutos, porque al Deportivo, lo que decíamos antes, tiene 2 mediocentros que son top para competir en esta categoría y seguro que pueden competir en una categoría superior, pero es verdad que cuando al Depor se le exige un poquito más de claridad y de clarividencia por dentro con la pelota, ahí Villares y José Ángel no son ese perfil de centrocampista organizador y quizás Hugo Rama podía aportar eso. Bueno, son suposiciones. El tema es que el Deportivo hizo muchos cambios, acabó con mucha gente arriba, pero con mucho desorden, sin cuajar esos ataques. Davo, que estuvo muy desacertado por la derecha, creo que no templó bien ningún balón, y un Lucas que se fue diluyendo después del penalti. Comentaba él posteriormente en rueda de prensa que le daría alguna vuelta, es normal, pero ahí se le fueron perdiendo un poquito las opciones al Deportivo, que ya parecía que no iba a ser capaz de poner el empate, pero al final Barbero consiguió anotar. Así que ese gol de Barbero sirve para que el Deportivo continúe líder por lo menos una jornada más, aunque con las cosas mucho más igualadas. 52 puntos para el Deportivo, 51 para Nasti, que empató su partido, y 51 para el Barça B, que está que no falla el Barça B, no pierde desde el 13 de enero, o sea que cuidado con el filial culé, que viene muy fuerte. Y este domingo, si la Ponferradina gana su partido, igualará al Deportivo. El Deportivo tiene el golaveraje ganado, así que por lo menos una jornada más va a dormir líder. Pero se aprieta todo, la racha de victorias ya ha quedado a un lado, hay que volver a tocar tierra. Y el Deportivo que empató ante el Sabadell. Así que nada, amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Voy a intentar traer más vídeos al canal hablando del Deportivo. Espero no haber sido muy tedioso y extenso con este encuentro. Yo la verdad es que lo disfruté tácticamente, pero lo pasé mal a la vez. En cuanto a ocasiones falladas, creo que el Depor podría haber ganado perfectamente, pero el fútbol es un poco así. Y nada, dejadme en comentarios un poquito vuestra valoración del partido y nos vemos en próximos vídeos.